¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren bastante bien. Mi nombre es Elias Uribe. Así que bueno, pues vamos a estar hablando sobre cuál es la principal clave para empezar a trabajar en la industria, para empezar a trabajar dentro de la música. Así que les invito a que se quieran escuchar este podcast porque vamos a comenzar. Y por cierto, pues bueno, ya saben ustedes que estos podcasts, pues bueno, no les pretendemos meter nada de edición porque bueno, estos episodios suelen ser bastante largos, entonces no me da tanto tiempo de estarlos editando. Por mucho lo que hago es subir volumen, cortar a lo mejor las pausas que estén extra largas, pero de ahí en fuera pretendo que esto sea lo más natural posible, que esto se vuelva como una conversación entre ustedes y un servidor. Entonces, aquí vamos a plantear obviamente, pues bueno, esta pregunta que bastantes de ustedes me han venido haciendo, algunos suscriptores, algunos clientes me han hecho esta pregunta de cómo es que puedo empezar a trabajar o a vivir de la música. Y te lo voy a decir de una forma bastante simple, que va a ser un patrón que yo lo he podido ver en bastante gente y lo he podido comprobar también por mí mismo. Y la clave es, la principal, y es, empieza a trabajar en ti mismo. Y te lo voy a argumentar obviamente de esta forma. ¿Por qué crees que, por ejemplo, que hay músicos que salieron del anonimato que hoy en día ya son mundialmente conocidos? O sea, e independientemente de los algoritmos de YouTube y lo que quieras y la fregada, aquí te voy a exponer obviamente el por qué. Tengo razón en lo que te voy a decir y es en el empezar a trabajar en ti mismo. Y es porque en primera es todo un proceso de madurez, es todo un proceso de conocer gente, es todo un proceso de también saber administrar bien nuestro dinero, de saber también nosotros pues también hacer compras, mejoras de equipo que obviamente van a hacer que obviamente que nuestras habilidades sean muchísimo mejores y que obviamente cuando nosotros empecemos a crecer en nosotros mismos, pues bueno, eso ya va a llevar obviamente consigo el que nosotros empecemos a realizar adquisiciones de equipo que sea muchísimo mejor al que teníamos antes. Que si tenemos una buena base para empezar, sí, y está perfecto, está súper excelente. Pero a lo que voy con esto es que lo que principalmente se necesita es el que nosotros tengamos la iniciativa de empezar a trabajar por nosotros mismos. La verdad, el que no trabaja, o sea, es el que menos va a tener trabajo. O sea, y véanlo de forma chistosa, pero el que no trabaja en sí mismo y pretenda trabajar en la industria, o sea, difícilmente va a tener trabajos, difícilmente va a haber gente que se interese en su labor, en su trabajo, en su talento. Porque si tú, por ejemplo, no te das tu tiempo para prepararte, para perfeccionarte, obviamente en eso, y si no te das tampoco tu tiempo en aprender a usar distintas herramientas, ¿no? Para que poco a poco empieces a tener contenido que respalde, que sea tu carta de presentación a la hora de que vayas y pides un trabajo relacionado a la música, pues bueno, no vas a tener trabajo si tú no empiezas a prepararte y a mostrar una buena carta de presentación. ¿Que cómo conseguí yo trabajo? Pues bueno, yo primeramente decidí darme mi tiempo en prepararme, en conocer gente. Decidí darme mi tiempo poco a poco también en el empezar poco a poco a adquirir pequeños trabajos que la verdad hasta la fecha los sigo agradeciendo porque esos trabajos, digo, no pretendo volverme egocéntrico, pero me empezaron a catapultar a cosas muchísimo mejores. Me empezaron a catapultar a trabajos obviamente donde ya se me empezaba a solicitar más, a realizar pues más trabajos tanto como músico, tanto en la parte de audio como en la parte de producción musical. O sea, todos esos factores fueron los que principalmente a mí me empezaron a llevar a que yo empezara a crecer. ¿Y por qué? Porque es una carrera de resistencia. Es una carrera de resistencia donde obviamente, y tenlo por seguro, de que nunca vas a dejar de aprender de nadie. Es más, hasta de la gente que está a un nivel inferior al que tú estás en cuestión de conocimientos, de audio, música, lo que sea, es de la gente que más vas a aprender. Necesitas tener una mentalidad de esponja. ¿Cómo así? Necesitas aprender a absorber pues vamos, los aprendizajes que tú puedes tener de cómo han sido las vidas de la gente que ya trabaja en los medios, de la gente que ya tiene contratos con discográficas, de la gente que tiene muy buenos trabajos siendo artistas, músicos independientes. Empieza a absorber, empieza a investigar, empieza a darte cuenta obviamente de cuál es el patrón principal que todos y cada uno de ellos tienen y el trasfondo de todo eso. O sea, independientemente de la cultura, etcétera, de la cultura, la nacionalidad, etcétera,
hay un factor que es muy evidente, es un patrón que es, o sea, prácticamente el mismo en todos, y es el que son gente que primeramente empezaron a trabajar por ellos mismos. ¿Por qué Vinny Colaiuta, por ejemplo, hoy en día es el baterista más pagado, el baterista mejor pagado para que grabe en cientos, en miles de álbumes? ¿Por qué Chris Lord-Alge hoy en día es el ingeniero de audio del momento? ¿Por qué Bob Katz es actualmente el mejor masterizador del mundo? O sea, empieza a hacerte estas preguntas y al momento de que te dedicas a ver las biografías de ellos, te vas a dar cuenta de un patrón muy común. Y es que ellos empezaron a trabajar por ellos mismos. Empezaron a trabajar, obviamente, preparándose. Vinny Colaiuta, por ejemplo, o sea, ni siquiera acabó Berklee, pero se dio su tiempo para prepararse. Bob Katz, o sea, en su caso, o sea, decidió estudiar sonido, decidió pues animarse también, o sea, aprender a la vieja escuela haciendo jalacables, y hoy en día es el ingeniero de masterización mejor pagado del mundo hasta la fecha. Y esa es la verdad, o sea, si tú no empiezas a trabajar por ti mismo, si tú no empiezas a trabajar en ti mismo, en tu persona, en cómo es que tú aprendes, en cómo es que tú pretendes a lo mejor empezar a producir contenido y cosas, si tú no empiezas a trabajar en ti mismo, obvio, dudo mucho que triunfes, lo dudo, porque la industria, o sea, tanto la industria de la música como otras, o sea, están llenas tanto de gente chida, gente buena, como de gente mala, que es algo muy normal. Algo que muchas veces en esta industria es bastante común, es que algo que a veces suele incomodar es la competencia desleal. Y la competencia desleal es ni más ni menos que la gente que a lo mejor pretende ser algo que no es, o que no se ha preparado para ello. Entonces, si quieres dejar de ser una competencia desleal y saltar obviamente a otro nivel, necesitas darte tu tiempo para prepararte, para salir adelante, para que tú poco a poco empieces a trabajar en ti mismo, a realizar mejor calidad en lo que produces, mejor calidad en lo que tocas, mejor calidad obviamente en el tipo de equipo que usas inclusive, porque también es necesario. No digo que el giro, que la marca te define, pero va a haber cierto punto en el cual mientras tú te vas preparando, mientras vas adquiriendo más conocimientos, mientras tú poco a poco te das más bagaje de las cosas que vas aprendiendo, de las cosas que tú vas ejercitando, pues obviamente necesitas tener cosas mejores, porque ya tus necesidades a lo largo de tu proceso de aprendizaje van a ir cambiando. A lo mejor, pues si empezaste con una Power Beat, pues bueno, perfecto, ¿no? Empezaste, te fuiste bastante bien, pero llega el punto en el que ya necesitas dar un salto. Pues bueno, voy y me compro una batería de gama alta, una batería de gama media. Voy y me la compro, ¿pero por qué? Porque ya mis necesidades cambiaron. Porque ya yo lo que necesito es algo diferente, necesito algo que me dé pues mejores oportunidades, necesito algo que me dé más confianza porque estoy haciendo cosas más complejas, porque estoy avanzando y porque estoy aprendiendo más, o porque yo estoy haciendo más cosas y pretendo posicionarme mejor. Entonces, eso es lo que tú necesitas. ¿Que cómo es que he ido a lo mejor mejorando ayer? La clave es esta. Cualquier persona que inclusive que puede llegar a mejorar su gear en algún punto o en algún momento de su vida, lo mejora, pero porque está adquiriendo más conocimiento. Ahora, no compres equipo por comprar. Si lo vas a comprar, que sea por algo que realmente valga la pena, que sea algo que tú sabes que realmente lo necesitas, que le vas a sacar provecho y que realmente te va a satisfacer tus necesidades. Porque sí, a lo largo del proceso de tu aprendizaje, tus necesidades van a ir cambiando. Y lo mismo pasa en cómo aprendes la música. En el caso de los que llegaron a estudiar música, por ejemplo, a la vieja escuela, tanto en la Nacional, en el IMBA, Conservatorio Nacional, la mayoría dicen a un saxofonista, ¿qué quieres? ¿Tocar sinfónica o quieres empezar a tocar jazz? Entonces, si tú no tienes en mente, si tú no tienes en claro qué es lo que quieres a lo largo de que tú aprendes, obviamente, como careces de criterio, vas a estar indeciso. No vas a saber, obviamente, por qué camino ir. No vas a saber por qué camino tomar. Por ejemplo, a mí en mi caso, pues vamos, me encanta el jazz fusión. El jazz fusión es de mis géneros favoritos. Hasta la fecha, pues sigo trabajando, haciendo también mi propia música de jazz fusión.
pues he tenido la oportunidad de colaborar con algunos muy excelentes músicos dentro del género de este país. Y pues vamos, ese tipo de cosas a mí me llevaron a que yo me fuera preparando, a que yo trabajara en mí mismo y empezara poco a poco. Pues que me compro mejores platos, que necesito escuchar más cosas, que necesito aprender, practicar más, que necesito escuchar más música relacionada a este género, que necesito poco a poco empaparme de todo eso. Entonces, cuando llega el momento, cuando llega la oportunidad, obviamente, ya cuando tienes esa seguridad de que tú estás realmente listo para desenvolverte, para empezar poco a poco, ¿no? A trabajar en eso, vas bien. ¿Por qué? Porque tú ya vas a la segura. No tomes cualquier trabajo por tomarlo, tómalo primeramente si estás realmente seguro de ello. Si, por ejemplo, a ti te tocan pues varios bastantes retos de producir, por ejemplo, música ranchera. Por ejemplo, hay gente a la que no le gusta producir música ranchera, pues vamos, ¿no? O sea, la verdad, si quieres, por ejemplo, trabajar en cosas versátiles, pues bueno, necesitas poco a poco involucrarte. Necesitas poco a poco involucrarte, necesitas poco a poco aprender, ver obviamente cómo es que se producen estos géneros, cuáles son las características, qué instrumentos se usan. Necesitas también, y también te lo voy a poner como otro punto también por aparte, salir a conocer gente. Voy a hacerte esta comparación, esta analogía, como los chavos que son los solterones, los quedados, que no tienen novia. Digo, se respeta a los que de plano así por decisión propia, pero está, por ejemplo, o sea, el caso de los chavos que no tienen novia y que están, o sea, desesperados, o sea, solteros desesperados, ¿no? Pero que dicen, ¿por qué no tengo novia? O sea, pero no van y ni siquiera salen de su casa. O sea, ¿cómo pretenden si ni siquiera salen a relacionarse con el mundo, si ni siquiera, o sea, se deciden, o sea, tomar un empleo, tomar un curso, relacionarse con gente, si ni siquiera se toman esa simple molestia para empezar a trabajar por ellos mismos? Y obviamente, digo, si se da algo, pues bueno, ya por lo menos, o sea, ya han avanzado, o sea, esa primera parte que es el trabajar por ellos mismos. Empieza a trabajar por ti mismo. Ahora, en el caso del audio, digo, será una comparativa medio tonta, pero espero que ustedes me lo puedan entender. Pero tú lo que necesitas hacer es también salir a relacionarte con músicos. Que si quieres relacionarte con músicos, por ejemplo, que toquen mariachi. Ah, pues bueno, vete a un kiosco, por ejemplo, como aquí está en México, y ve con varios grupos de mariachi. O sea, ve y diles, oigan, les gustaría ahí que les grabe, o sea, me gustaría grabar con ustedes, etcétera. Si ustedes se saben, por ejemplo, tocar esta canción, etcétera. Entonces, si tú no aprendes a relacionarte con músicos, con gente que ya esté laborando en la industria, si tú, por ejemplo, no te relacionas con gente que tú sabes, ¿no? Que es gente de la cual vas a aprender bastante, la verdad, no le veo ningún sentido al hecho de que pretendas, no sé, trabajar si tú, por ejemplo, no empiezas ni a trabajar en ti mismo, si tú no empiezas a trabajar obviamente en cómo es que conoces a las personas, porque, o sea, quieres conocer, o sea, gente famosa, o sea, empieza poco a poco a relacionarte con la gente, cómo es el ambiente musical en tu ciudad. El ambiente musical, por ejemplo, en mi ciudad, sí, pues vamos, o sea, hay grupos de rock, aquí, por ejemplo, hay grupos de metal, hay grupos pop, hay grupos, no hay tantos grupos indie, pero también hay grupos versátiles, hay mariachis, hay bandas sinaloense. Pues así es como yo, por ejemplo, lo puedo ver en el caso mío en mi ciudad. Entonces, necesito poco a poco irme relacionando con gente y ve poco a poco tomando esas oportunidades que si de repente, o sea, aunque sean los músicos del hueso, etcétera, o sea, da lo mismo. Es el ambiente musical. ¿Cómo es que se desarrolla? ¿Qué gente obviamente tiene cercana para que tú empieces a aprender? Que si quieres poco a poco desenvolverte en un ámbito de producción, o sea, ve poco a poco aprendiendo de la gente que ya produce, de la gente que ya está haciendo varios álbumes, ¿no? Que si este ingeniero hizo, o sea, esta chambas, que si este ingeniero hizo esta labor, pues bueno, ve y aprende de ellos. Relaciónate. Si te es posible
pagar alguna masterclass, algún curso, alguna asesoría privada, etcétera, en la cual, pues bueno, obviamente, pues tú puedas aprender de ellos. O sea, pues créeme que esas son de las mejores decisiones que puedes tomar. O sea, pues por ejemplo, hay bastante gente que decide tomar asesorías conmigo y vamos, o sea, a mí me gusta, o sea, muchísimo enseñar, orientarlos y obviamente también mostrarles, obviamente, mi trabajo y obviamente que exista esa retroalimentación. Esa retroalimentación es la que tú necesitas para crecer. Que si eres un productor anónimo que, por ejemplo, o sea, produces música para ti, para tu beneficio personal, pero quieres triunfar, o sea, no subes ni siquiera un video. O sea, no te animas, no te atreves ni siquiera a subir un video propio, pues hablando de lo que produces. No te animas ni siquiera a mostrar, o sea, qué produces. O sea, si tú, por ejemplo, quieres componer, quieres, por ejemplo, si tú, por ejemplo, eres compositor, pues bueno, pues ¿quién va a saber de ti? O sea, ¿quién va a saber que existes si ni siquiera te animas a grabarte, si ni siquiera te animas a aprender a producir un contenido bien hecho? Digo, porque hay casos de músicos que durante la pandemia, pues vamos, a los músicos nos pegó, o sea, esto de la pandemia nos pegó cañón, porque pues vamos, en la mayoría de casos, o sea, se perdieron trabajos, se perdieron empleos, o sea, ya no había tanta actividad como antes, pero vamos, eso llevó a que muchos músicos aprendieran a producirse. O sea, los canales de tutoriales de audio antes, o sea, no eran canales que fueran tan amplios, pero ahora, hoy en día, ¿cuánta gente quiso armarse de su home studio? ¿Cuánta gente quiso aprender a grabarse? ¿Cuánta gente quiso aprender a realizar contenido relacionado a música? ¿Cuánta gente que a lo mejor y daban antes, a lo mejor clases en un conservatorio? ¿Cuánta gente ahora los vemos que aprenden a dar clases en videotutoriales bien producidos? Porque obvio, empezaron a trabajar en ellos mismos. ¿Por qué hay guitarristas de sesión que antes, o sea, no los veíamos? Pero hoy en día ya hay mucho guitarrista de sesión en varias zonas de Latinoamérica, en varios países del mundo. Porque obvio, la necesidad, las cosas, obviamente, las intenciones nos mueven a nosotros empezar a tomar decisiones. Empieza a tomar decisiones personales. Necesitas poco a poco que si quieres ser un baterista de sesión bien pagado, pues bueno, si por ejemplo no tienes la oportunidad de ir a un estudio de grabación, pues bueno, ármate de tu interfase, ármate de tus micrófonos, aprende a grabarte, no pierdes nada porque para empezar necesitas, porque para empezar eso te va a dar más trabajo. Esto te va a empezar a ayudar bastante a que tú empieces a lograr poco a poco tus objetivos como músico. Que si quieres grabar un álbum, pues bueno, no forzosamente necesitamos pagar estudios súper carísimos. Digo, claro, los estudios súper carísimos profesionales, obvio, tienen su calidad y todo, pero hoy en día estamos en una época en la cual nosotros tenemos herramientas muy, muy buenas y excelentes a nuestro alcance y nosotros necesitamos también empezar a aprender a utilizarlas. Si las aprendes a utilizar correctamente, créeme que ya estás del otro lado. Y eso es el proceso que conlleva el empezar a trabajar por ti mismo. Trabaja por ti mismo. Empieza, relaciónate. Ten de contactos en Facebook, no sé, a varios músicos que tú sigas, que tú admires. O sea, si te es posible de que algunos, por ejemplo, los tengas de amigos en Facebook, o sea, tenlos. Conversa con ellos. Te recomiendo que tú poco a poco empieces a relacionarte de esa forma y que eso poco a poco a ti te vaya dando pautas para que tú empieces a tomar decisiones para hacer, obviamente, cosas similares a las cuales tú pretendes aspirar. ¿A qué quieres aspirar? ¿Que quieres aspirar, por ejemplo, a producir a reggaetoneros? O sea, empieza poco a poco a empaparte del ambiente del reggaetón, empieza poco a poco a empaparte de escuchar mucha música, de ver obviamente pues con qué se produce, que cómo produjeron esta canción, cómo produjeron esto, o sea, quién fue el ingeniero, quién fue el productor, cómo lo hizo, con qué plugins lo hizo, etcétera. O sea, la verdad, si tú no empiezas a investigar, si tú no empiezas poco a poco a trabajar en ti mismo y absorber toda esa información que tú, por ejemplo, necesitas para que empieces a crecer, obvio, la verdad, no vas a triunfar, no vas a crecer. Necesitas primeramente trabajar
por ti mismo. Necesitas tener esa iniciativa para que tú decidas emprender. Que si quieres ser emprendedor o emprender un negocio, que cómo puede emprender un negocio. Digo, si no estás seguro de emprender un negocio, mejor no lo hagas. Mejor asegúrate de que ya cuentas a lo mejor con lo necesario, que tú ya estás en un punto donde tú ya te sientes seguro y lo puedas emprender. Digo, porque esa es de las peores preguntas que le pueden hacer inclusive de emprendedor a emprendedor. O más bien de futuro emprendedor a emprendedor. Porque se necesita trabajar primero. O sea, eso es lo que nadie nos dice. Lo que nadie te dice en la escuela es que necesitas empezar a trabajar en ti mismo. Necesitas aprender a trabajar en tu calidad, en tu sonido. Que si quieres sonar como los grandes, pues bueno, ve poco a poco, ve aprendiendo a usar tus herramientas, ve poco a poco aprendiendo, obviamente, pues, cómo mezclar, etcétera, porque hay gente que ni siquiera se toma la molestia de aprender cómo mezclar X o Y instrumentos, etcétera. Entonces, por ahí, o sea, encontramos varias personas que a veces sí quiero salir del anonimato. Pero ¿cómo quieres salir del anonimato si tú no empiezas a trabajar en ti mismo? Si no tienes ni siquiera un video en YouTube, si no tienes ni siquiera una canción subida. O sea, necesitas poco a poco aprender eso. Que si quieres mejorar en tu sonido, que si necesitas aprender de la mano de gente profesional, pues bueno, paga una asesoría pues, con un ingeniero que a ti te guste. O sea, el que ustedes quieran, paga por una masterclass o ve y acude a eventos, capacitaciones de audio. O sea, ve y date cuenta obviamente y ve conociendo gente que ya esté trabajando. Y también conoce tanto de gente que ya esté teniendo trabajos sólidos como también de la gente que apenas está empezando a trabajar, que ya los ves que trabajan de forma profesional y que ya están trabajando en varios proyectos. Date cuenta de todos esos factores, ve y date cuenta de todo eso porque de esa gente es de la que más vas a aprender. No de gente que te pretenda vender cursos de music business que en mi opinión no sirven para nada, pero la verdad es que tú lo que necesitas hacer es empezar a trabajar por ti mismo. Que quieres salir del anonimato. O sea, ¿cuánta gente salió del anonimato? ¿Pero por qué? Porque empezaron a trabajar por ellos mismos. Te puedo poner el caso de Gotti, que no sé si algunos de ustedes se acordarán, pero, o sea, era un tipo que hacía música indie pop en su momento, que tenía, o sea, poca popularidad, o sea, lo conocían únicamente en su tierra, pero un álbum que fue bien producido, un álbum que obviamente que fue grabado en el garage, en el sótano de su casa, o sea, que montó un estudio, o sea, chido y todo, en el sótano de su casa y se dedicó a estar grabando, etcétera. ¿Cómo hizo que una canción sacara este cuate del anonimato y lo volvió famoso? ¿Por qué? Porque él se tomó su tiempo para trabajar en él mismo. Se tomó su tiempo para trabajar en sus composiciones. Se tomó su tiempo para trabajar en cómo canta, en cómo toca, en cómo interpreta, en cómo hace arte. Y válgame la expresión arte. O sea, la verdad, digo, o sea, hablamos de esa canción que sonó prácticamente hasta la Antártida, o sea, sonó en todos los rincones del mundo. O sea, una canción que se volvió famosa en el año 2012, o sea, fue una canción que fue producto de ¿qué? De un tipo que aún, o sea, siendo una persona que no era famosa o que no pretendía tampoco serlo, pues empezó poco a poco a trabajar en él mismo. O sea, ve los documentales de cómo es que él empezaba a realizar sus composiciones, sus trabajos. O sea, ve y date cuenta de cómo es que él empezó. De cómo es que él grababa sus álbumes. Digo, pues, conforme fue adquiriendo poco a poco capital para empezar poco a poco a mejorar su equipo, pues bueno, fue y se compró mejor equipo, etcétera, ¿no? Porque claro, o sea, conforme tú avances vas a requerir mejores cosas, mejor equipo, relacionarte con más gente, necesitas poco a poco empezar a entrenarte, a mejorar tu sonido, a prepararte más para que tú puedas usar equipo de alta gama, etcétera. O sea, necesitas poco a poco cursar todo ese proceso, porque ese es un proceso que nunca deja de terminar. Y hasta que tú ya hayas trabajado en ti mismo, ahí sí, anímate y presenta tu currículum vitae o presenta por ahí tu press kit. O sea, hay casos de varios músicos, de hecho, algunos de ellos inclusive los tengo de contactos a través de mis distintas redes sociales, que se han sabido superar, pero ¿por qué?
porque ellos ya trabajaron en sí mismos. O sea, un amigo con el que fui la semana pasada por ahí a hacer grabaciones ahí en su estudio. O sea, este cuate, o sea, empezó de una forma, pues prácticamente, pues, o sea, haciendo covers de cumbias. Pero ¿cómo es que él ya trabaja, ya vive de la música? Pues bueno, porque él se dedicó a trabajar en él mismo. Y hoy en día, si lo vemos en el punto en el que está, o sea, vamos, o sea, lo vemos y vaya que empezamos a ver un excelente trabajo que él está haciendo. ¿Por qué? Porque él empezó a trabajar en él mismo. Que cómo es que esta persona llegó hasta más arriba y yo me quedé aquí. Y no veamos las cosas con envidia. O sea, y si queremos tener envidia, que sea envidia de la buena. O sea, que sea envidia de ver, obviamente, pues cómo es que él triunfa, o felicidades, o es que él tiene mejor equipo. O sea, pero ¿por qué? Independientemente de si se tenga el capital o no. O sea, podrás tener la mayor cantidad de dinero en el mundo, pero si tú, por ejemplo, no te pones a trabajar en ti mismo, o sea, dudo que lo logres. ¿Quieres lograr algo? O sea, empieza a trabajar por ti mismo. Ve y relaciónate con la gente de tu ciudad. Ve y relaciónate con los músicos de tu ciudad. Ve aprendiendo que si quieres ser un músico muy solicitado, pues bueno, vete a trabajar, o sea, a varias bandas que a lo mejor que tú consideres que sean de las mismas corrientes musicales en las cuales tú quieres irte, etcétera. O sea, eso es lo que tú necesitas hacer. Así que bueno, he ahí el consejo de la semana. Espero que a ustedes les haya gustado por ahí este episodio del podcast. Sé que ahorita sí me explayé, sí duró como media hora, pero pues bueno, muchísimas gracias por quedarse conmigo en esta nochecita. Así que bueno, pues les mando desde aquí, pues bueno, un enorme abrazo. Espero que a ustedes, pues bueno, les sea gustando el contenido, los podcasts. Este es simplemente mi opinión personal y obviamente pues también hablándoles sobre mis experiencias personales. Así que bueno, pues yo por mi parte me despido. Mi nombre es Elías Uribe y por cierto, nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima. Bye.